La BBC enfrenta uno de los mayores remesones de los últimos tiempos, luego de que el diario The Daily Telegraph revelara que un documental sobre la toma al Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021 fue editado de forma tendenciosa para que las declaraciones del entonces presidente Donald Trump aparentemente incitaran a sus seguidores a sumarse a la revuelta. Tanto el director general Tim Davie como la directora de BBC News, Deborah Turnes, renunciaron el domingo. Para analizar el panorama de la cadena y las implicaciones de esta situación, conectamos con Óscar Guardiola, él es escritor y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres. Yo le doy la bienvenida a France 24, empiezo preguntándole, ¿qué mensaje envían las renuncias de los directivos de la cadena? El mensaje que envían las renuncias de Deborah Turnes y Tim Davie es ambiguo. De una parte, se reconocen los errores que hayan podido llevar a la acusación que fue ampliada en el Daily Telegraph y la prensa de derechas de este país. Aunque ni Davie ni Turnes han especificado cuáles piensan que hayan sido estos errores, el consenso es que esa mala edición del discurso de Donald Trump el 6 de enero habría amplificado lo que desde antes ya era una campaña en contra de la institución periodística británica por parte de la derecha de este país. Del otro lado, se dice en efecto que se habría tratado de una suerte de golpe político en el que la prensa de derechas, como dije anteriormente, el Daily Telegraph, el Times y otros, le habrían infligido un golpe a una institución que desde la época del primer ministro conservador Boris Johnson se ha visto envuelta en una suerte de intento para que su cubrimiento noticioso se dirija aún más hacia la derecha. El haber llevado este tema a la atención del propio Donald Trump habría precipitado la renuncia de ambos directivos y la crisis a la que se refiere en la BBC. Bueno, ¿qué dice justamente de la BBC que alguien dentro del equipo pues haya tomado esa decisión de editar el video para aparentar que Trump incitaba a sus seguidores a unirse a esta turba contra el Capitolio? Porque sabemos que generalmente este tipo de productos pasa por varios filtros antes de salir al aire. De eso no cabe duda. La BBC es bien conocida por su celo a la hora de establecer controles acerca de la edición y el tipo de cobertura de sus imágenes. Aquí en Gran Bretaña, la mayoría de los analistas concuerdan en que se trata de un error y de un error imperdonable, y de hecho se sabe ya que el director, no Tim Davie, sino el director de producción de la BBC, Samir Shah, habría invitado al director a que hubiese una disculpa rápida y contundente frente al mandatario estadounidense, para entonces sí salir a defender a la institución de lo que se ve de manera generalizada acá como una sumatoria de errores que no implicarían una suerte de desequilibrio sistemático con el fin de ampliar un ataque de carácter más bien político. Justamente le menciono a Samir Shah porque dijo que pues la edición, en principio lo que dijo es que la edición permitía comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento. Pidió disculpas y dijo que era un error de criterio. Pero es creíble esta explicación también si tenemos en cuenta que este documental fue emitido solo 8 días antes de las presidenciales de 2024. Aún si la explicación que ha dado Samir Shah fuese creíble, lo cierto es que la temporalidad de esa excusa no ayuda. Ya para este momento, desde dentro de la BBC, algunas de las personas miembros de la junta de dirección de la BBC, en particular Robin Gibbs, un amigo de Boris Johnson, había redactado un informe de casi 8.000 palabras en el que utilizaba este tipo
de errores como si fuesen evidencia de una suerte de desequilibrio sistemático en contra de el mandatario estadounidense y las posiciones de derechas en general. Sin embargo, como he dicho anteriormente, lo cierto es que se percibe aquí en Gran Bretaña que ese tipo de errores no justifica el ataque que desde hace una semana, cuando fue filtrado ese reporte a la prensa de derechas, ha sido montado y que haya cobrado estas dimensiones. Lo cierto es que el error pavimentó el camino para que la derecha política británica, que desde hace mucho tiempo, desde la magistratura de Boris Johnson, ha buscado que este último reducto de relativa neutralidad noticiosa se dirija aún más hacia la derecha, es este error el que le ha permitido amplificar esos errores hasta llevarlos a la atención del propio mandatario norteamericano. Usted está en Reino Unido. Yo le pregunto, ¿cuál es la imagen, cuál es la percepción general que tiene el público de la BBC en estos momentos, de la división de noticias? La BBC, de acuerdo con las encuestas que se han hecho antes y después de que estallase este escándalo, sigue siendo una de las instituciones que mayor confianza tiene entre los británicos, sino la que mayor confianza tiene junto al Servicio Nacional de Salud. Se calcula que un 90% de los británicos que pueden hacerlo utilizan alguno de los servicios de la BBC al mes y cerca de un 75% lo hace cada semana. Se trata de una institución con una enorme reputación que tiene gran confianza y de hecho resulta paradójica la renuncia de alguien como Deborah Turnes, dado que ella en efecto se había dado la tarea de precisamente intentar que el cubrimiento noticioso de la BBC fuese más aceptable para los votantes del partido trumpista británico Reform, del cual que está precisamente haciendo suya esta victoria. Bueno, de alguna manera puede este hecho puntual afectar la credibilidad respecto a otros temas de cobertura, pese a la salida de los directivos que renunciaron. De hecho, tanto el reporte como la acusación que se ha hecho implican no solamente el tema del cubrimiento del discurso de Trump en el 6 de enero, sino también se hizo referencia a el cubrimiento de los derechos de las personas transgénero y también el cubrimiento sobre lo que sucede en los territorios palestinos ocupados. Habiendo dicho lo anterior, lo cierto es que lo que ha catalizado estas renuncias ha sido el discurso trumpista, pero es muy claro que los tópicos son precisamente aquellos que asusa de manera cotidiana tanto la derecha conservadora británica como el partido ultraderechista trumpista de Nigel Farage. Pero usted menciona algo muy importante y es justamente que ya habían tenido que de alguna manera capotear otro tipo de polémicas y es justamente ese cubrimiento de la guerra en Gaza y también sobre los derechos del colectivo trans. ¿Podemos ahondar un poco en qué es lo que ha pasado con estos temas? Por supuesto, algunas de las acusaciones acerca de el cubrimiento noticioso tienen menos que ver con la narrativa acerca de las noticias que vienen desde los territorios ocupados y más con algunas de las reacciones que a esos hechos se han dado aquí en Gran Bretaña. Una de las grandes críticas a la BBC tuvo que ver con el hecho de que en el cubrimiento de uno de los conciertos del verano, la BBC, por supuesto, pues también cubrió la actuación de algunos de los artistas presentes en estos conciertos, Niqab, Boris Vian, un rapero británico, quienes de manera explícita
hicieron conocida su posición en contra de lo que ocurre en los territorios ocupados. Y esos cubrimientos, ese tipo de cuestiones han sido presentadas tanto en el reporte de Robin Gibbs como en las acusaciones que hace la prensa de derechas, como si fuesen parte de una suerte de desequilibrio sistemático. Habiendo dicho lo anterior, también aquí hay alguna paradoja, si bien es cierto que de hecho la crítica que suele hacerse a la BBC en lo que hace al cubrimiento sobre lo que sucede en los territorios palestinos es que es casi el contrario. En ese sentido, aquí hay un debate que sin duda alguna dará mucho que hablar en las siguientes semanas. Bueno, yo brevemente le pregunto, Donald Trump amenazó con una demanda por difamación, $1.000 millones por daños y perjuicios causados si no hay una retractación oficial. ¿Este hecho de alguna manera puede beneficiar la imagen del republicano ante la opinión pública? Por lo menos le entrega una victoria en lo que hace a política interna a los partidos trumpistas en Gran Bretaña, a Nigel Farage, de eso no cabe duda. Habiendo dicho lo anterior, por supuesto no es la primera vez que el mandatario norteamericano hace ese tipo de amenazas. Los expertos jurídicos consideran que es poco probable que esa amenaza llegue hasta los estrados. Sin embargo, es el haber amplificado el tono de las acusaciones hasta llamar la atención del mandatario norteamericano lo que ha causado los hechos de los que estamos hablando.